Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. Casi nomás y nos vamos. Perdón, chicos, tuve un pequeño inconveniente. Paul, buenas tardes. José, ¿cómo están? Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Ya. Ahora sí, ya está bien mi team, si no la otra no pude. Líder, buenas tardes. Entonces, ahora sí ya les puedo compartir mi pantallita. A ver, chicos, vamos acá. Ya. Anteriormente ya terminamos de ver las corrientes modernas. Vamos a pasar al tercer tema de la unidad 2, que es el segundo periodo clásico. Aquí ya nos vamos a enfocar en autores filosóficos de esta nueva generación, ¿no? Ya que han influido específicamente, pues, a la población actual, por así decirlo, en donde ya nos vamos a alejar específicamente de todo lo que es Grecia y demás, y vamos a empezar ya con el proceso de crítica de las otras corrientes filosóficas que vimos, como, déjenme les muestro. De estas corrientes modernas, ¿se acuerda que estuvimos viendo el racionalismo, el empirismo, ¿no? En que cada una proponía cosas diferentes, como lo hacía René Descartes, que se preguntaba si en realidad todo lo que nos rodeaba era verdad o tal vez una alucinación producto de algo en específico. El empirismo, que establece de igual manera una contradicción en lo que propone el racionalismo, sí, que hay que guiarnos mejor por sentidos, creerles más bien a los sentidos específicamente para establecer todo lo que nos rodea. Entonces, aquí ya vamos a ver específicamente a uno de los filósofos que ha influenciado nuestro contexto, nuestra era, que va a ser Immanuel Kant. Immanuel Kant es el precursor o el creador específicamente del criticismo, ¿sí? Por eso se le denomina el criticismo kantiano, porque él fue el filósofo que lo impulsó, que lo desarrolló, ¿sí? Y que creó diferentes obras, que es que sintetiza, por así decirlo, dentro de sus obras a las diferentes corrientes filosóficas. No solamente apoya a Descartes, a Locke, a los diferentes representantes que vimos anteriormente de las nuevas formas, nuevas corrientes del pensamiento, sino que en este caso ya como que agrupa todas las corrientes para darle una visión más profunda y coherente para que podamos nosotros conocer el mundo más amplio, ¿ya? Entonces, ¿quién fue Immanuel Kant? Nos dice que Immanuel Kant, primero fue un filósofo alemán, ¿no? Que nació en Königsberg, alemán específicamente, ¿no? Sus principales obras son la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Las principales preocupaciones de Kant es superar tanto el racionalismo como el empirismo, las dos corrientes modernas que vimos anteriormente. Anotará esto que está con otro color, por favor, para su pruebita, ¿no? Entonces, Kant establece, como les digo, mediante estas obras que usted ve, el criticismo de Kant más bien se distingue por el intento de, como les decía, de aglomerar, de sintetizar estas dos corrientes, ¿sí? No solamente de darle la razón a Descartes, que propone el racionalismo, sino también realizar un proceso, digamos, de revolución de lo que nosotros conocíamos antes como estos tipos de pensamientos, ¿sí? Entonces, va estableciendo diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, nos dice que Kant establece que los objetos, ¿sí?, deben juntarse para formar el conocimiento, ¿sí? El conocimiento del humano no es algo pasivo, como lo decía el empirismo, que usted es una tabula rasa, que no tiene nada, sino más bien el ser humano no es un agente pasivo del conocimiento, sino que estructura con lo que lo rodea, con el espacio, con el tiempo, establece o cree su propia perspectiva del mundo. Entonces, mi perspectiva del mundo va a ser diferente a la suya, precisamente por el espacio, por el entorno, por el tiempo en el que yo me estoy desarrollando. Por ejemplo, mi tiempo en el que yo me desarrollé puede ser súper diferente al tiempo en que se desarrolló mi mamá, por ejemplo.
con otro ambiente, no antes, por ejemplo, ahorita los chiquitos no están en el ambiente de seguridad en el que, por ejemplo, yo me crié, en el que yo podía salir a jugar a las 6, 8 de la noche afuera y estaba todo bien, no había preocupaciones afuera de la casa y no pasaba nada. Hoy en día los niños no pueden quedarse hasta tan tarde precisamente por este problema de inseguridad y todo. Entonces, mire, la perspectiva que yo construí es sumamente diferente a la perspectiva que se está generando actualmente. Ya, eso nos establece Kant. Y también establece una pequeña categoría denominado priori. El priori establece el conocimiento que no se limita a la mera experiencia, como nos dice el empirismo, ¿no? El empirismo dice, basta con lo que yo estoy sintiendo mediante mis órganos, mediante el olfato, el sentido de la vista, táctil, etcétera, ¿no? En donde obviamente yo sí experimento diferentes sensaciones con estos sentidos. Pero dice que no tenemos que limitar el conocimiento a ello, ni tampoco limitarlo únicamente a la razón, sino tenemos que fusionar estas dos para yo poder tener nuevas categorías y nuevas estructuras mentales que me permitan, en base a los datos sensoriales y en base a la razón, o sea, el propio razonamiento que yo tengo, realizar o construir un conocimiento coherente de todo lo que me rodea. Ya, a eso específicamente. Nos dice, los juicios del empirismo son sintéticos y subjetivos. ¿Por qué son subjetivos dentro del empirismo? Recuerde que sus sentidos son subjetivos. Por ejemplo, lo que yo les decía, una persona daltónica, el color que yo estoy observando, digamos un rojo, la persona daltónica por su condición, por la presencia de diferentes genes dentro de su estructura, no la va a percibir de la misma manera. Ese rojo no es rojo, ¿sí? Es otro tipo de color, no es verde, ¿sí? Entonces, mi juicio empieza a ser subjetivo, o sea, lo que para mí es rojo, para usted no es rojo. Los sentidos no le permiten a usted entender o percibir el rojo por diferentes cosas. Entonces, el empirismo tiende a ser subjetivo, ¿sí? A estar sujeto a interpretación. Dice, comunican nuevos conocimientos, son extensivos y aportan nuevos datos, porque provienen de la experiencia o posterior, ¿sí? Lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Kant establece esta frase también, así como Descartes nos decía, primero pienso, luego existo. Kant también tiene una frase que es atrévete a saber, que no nos limitemos específicamente a la experiencia de los sentidos ni a el uso único de la razón para conocer. Entonces aquí dentro del criticismo de Kant tenemos el problema del conocimiento. Dice, Kant no acepta el racionalismo porque se encierra en la razón perdiendo el control de la realidad. Entonces, a veces usted por ser tan lógico tiende a perder específicamente la noción de las cosas, ¿sí? Recuerde que es importante tener límites, ponerle límites a la razón, porque, por ejemplo, Kant critica este uso de la razón humana cuando empezamos a buscar explicaciones absolutas sobre los temas de Dios, el alma, el mundo. Entonces, Kant en este caso critica la razón precisamente por el alcance del conocimiento que puede tener el ser humano. Sí, por no poder ser objetivo específicamente ni verificar nada. Por ejemplo, Dios puede estar dentro de la razón que yo tengo como humanidad. Sin embargo, no lo puedo verificar a través de la experiencia porque usted sabe que yo no lo veo, no lo toco, entonces no tengo una manera específicamente de conocer esta realidad en base a mis sentidos, no toco, no percibo, no huelo, no veo, no siento, entonces no tengo manera de comprobarlo. Entonces, a este aspecto dice Kant, ¿no? Que hay que ponerle límites para que el uso de la razón no se descontrole y pierda usted la noción del mundo. Sobre todo, recuerde que en esta época teníamos mucho el concepto de Dios, de las explicaciones divinas dentro de biología o química. Usted ha de haber visto las diferentes teorías de evolución, en donde una de ellas es la del creacionismo, ¿no? Todo lo que nos rodea, todos los animales que existieron, etcétera, fueron productos de la creación de Dios, no solamente de un Dios cristiano, sino que cada una de las religiones tiene su propia explicación de cómo se creó el mundo. Entonces, está racionalizado, ¿no? O sea, está, digámoslo así, de cierta manera bajo normas lógicas, pero ahí es cuando Kant nos dice, no,
también la experiencia es un factor importante. Usted tiene que conocer a través de la experiencia, mezclar la parte lógica, su razonamiento, con la parte de la experiencia. Entonces, por ahí tenemos la teoría de la parsimonia, me parece que es, ¿no es cierto?, en donde la vida se desarrolló o vino establecida dentro de un meteorito. Entonces, mediante la experiencia, mediante experimentos en donde yo puedo observar, yo puedo ver, yo puedo, digamos, de cierta manera incluso sentir, pues reproduzco las condiciones en las que el planeta estuvo anteriormente y puedo confirmar o descartar algo, ¿sí? Puedo confirmar que la teoría en realidad que me planteé es verdad. Entonces, a través de la razón y la experiencia, mediante la aplicación de diferentes experimentos, ¿no? Posteriormente, tengo a la ética kantiana. Usted ya sabe que cada uno de los filósofos específicamente han utilizado este aspecto de la ética, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a identificar de igual manera cuál era la teoría moral que fue desarrollada específicamente por Kant. Y nos dice, junto al conocimiento especulativo, pone Kant el conocimiento práctico. Entonces, el especulativo es, yo presumo que pudo pasar algo en específico, ¿sí? Y luego pongo el práctico. A ver, si yo creo que, no sé, que las ratas aparecen espontáneamente de la paja, entonces vamos a producir o vamos a realizar un conocimiento práctico. A ver, vamos a poner la pajita ahí, vamos a ver si en realidad nace o no nacen los ratones, ¿sí? Entonces, de esta manera, mediante la aplicación, ¿no?, de los principios de la ética de Kant, yo puedo establecer una idea con consecuencias, con acciones, con indicaciones, que me permite a mí tener un conocimiento universal, un conocimiento general. Dice, Kant está convencido de que el ser humano llega a serlo verdaderamente a través de la moralidad y no del conocimiento teórico. Aquí, por favor, anote esto también que está subrayado, ¿no? Entonces, mira, aquí es un factor muy importante y vuelve a aparecer este aspecto del humanismo que vimos anteriormente, que no es una corriente específicamente, pero que sí es un tipo de pensamiento que se va generando. Entonces, nos dice Kant, otra vez nos dice, Kant está convencido de que el ser humano puede llegar a ser verdaderamente un ser humano a través de la moralidad y no del conocimiento teórico. Entonces, para Kant específicamente, usted tiene que actuar en base a principios y en base a su ética de manera incondicional a la ley moral, a lo que universalmente se conoce como bien. Si quieres ser rico, por ejemplo, yo no tengo que tener un conocimiento superior como para robar a las diferentes personas o hackear un banco y perjudicar a muchos. Si yo quiero ser rico, yo debería de trabajar duro, ¿no es cierto? Manteniéndome dentro de las condiciones, dentro de mis obligaciones morales con las otras personas. ¿Sí? Porque recuerde que la parte moral es lo que nos dice la sociedad que está mal. La sociedad nos dice que robar está mal. Entonces me mantengo dentro de las obligaciones morales que establece la sociedad como tal. Entonces, Kant nos dice, no es necesario que usted tenga un conocimiento perfecto para que sea un ser humano. Es necesario que usted aplique la moralidad para que pueda ser un buen ser humano. Dice, para Kant, lo moral tiene un carácter obligatorio, imperativo y no hipotético. Aquí no es hipotéticamente, si yo, no sé, tuviera la capacidad de robar un banco, ¿lo haría o no lo haría? No, aquí en este caso digamos, la moral me indica que yo no debo de hacerlo, entonces no me tengo que plantear la posibilidad de, el plan D, absolutamente no. Si aquí lo hacemos, lo realizamos, lo implementamos. 3 formulaciones dentro de esta teoría. Dice, obra de tal modo que tus acciones puedan valer como ley universal. ¿Sí? Sus acciones, entonces digamos, no sé, encontró a una persona con hambre. Entonces una ley universal puede ser que no importa qué tan, no sé, la nacionalidad, el color, siempre que vemos a una persona con hambre, vamos a ayudar, ¿no?
Es una ley universal, un principio específicamente que usted tiene que regirse, algo que va a suceder, siempre protegiendo la dignidad, ¿no?, de cada uno de los seres humanos. Entonces, todo lo que usted realiza tiene que realizarlo de igual manera de buena voluntad, ¿sí? No guiado únicamente por la razón práctica. Y es esta parte donde nos dice, no sé, yo le doy a usted $5 hoy, mañana me devuelve 10, ¿sí? Estableciendo la parte de la razón. No, nos dice que la buena voluntad, las buenas acciones que usted va realizando en base a la moralidad, a la ley moral, eso es específicamente la ética, que actúe usted bajo la libertad y la buena voluntad, ¿sí? La libertad moral en la que usted puede actuar en base a los principios, o sea, porque usted considera que está bien eso, no porque va a ser juzgado posteriormente por otras personas, ¿sí? Entonces también nos dice que es importante, ¿no?, que usted no pierda la libertad de actuar. Por ejemplo, ay, yo no le quiero dar a esa persona, pero porque me están viendo otras personas o porque me siento presionado, lo voy a hacer. O voy a donar algo por la presión social. Entonces nos dice que no se considera como que usted esté respondiendo a la parte moral, sino más bien que esté cayendo dentro de las obligaciones que puede usted percibir dentro de la sociedad y no por su libertad. Por tanto, no está siguiendo su propia ética, ¿sí? Dice, obra de tal modo que nunca tomes la humanidad ni en ti ni en otros como medio, sino siempre como un fin último. Recuerda este aspecto de la humanidad que nos hace humanos, ser personas empáticas, ser personas, en este caso, que se puedan poner en la posición de otro, que tengan la capacidad de sentir o de pensar específicamente en cómo está actuando otro, sea bondadoso, sea honesto, cualidades que solamente tienen en este caso los humanos, ¿no? Obra de tal modo que tu voluntad pueda ser considerada como legisladora universal, ¿sí? No decir mentiras, entonces es un aspecto, es una norma, la legislación son normas, ¿no? Es una norma que está establecida. Entonces usted no puede mentir porque eso está mal, eso no va esto va contra las normas, contra la convivencia y demás. Entonces, generalmente no lo hacemos, ¿no es cierto? Listo. Ya, ¿hasta ahí alguna duda en relación a Kant, a lo que nos propone, a la ética, a la libertad que usted tiene específicamente de actuar, a la crítica a la razón que realiza y al empirismo, que no actúan por separado, sino más bien que se unan, ¿sí? Que se construya la razón en base a la unión de estas dos. ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Todo bien? Sí. Sí, Lice, todo bien. Sí, todo bien. Ya. Entonces, no se olvide de ir copiando lo que está subrayadito, ¿no? Lo que está resaltado de algún otro color y colocará ahí que, que eso se refiere a la crítica kantoniana o la ética kantiana específicamente, ¿no? Entonces, de esta manera, la ética kantiana se basa tanto en la racionalidad, que usted actúe de manera racional, por su propia libertad, sea autónomo, y en base a la moralidad, que como les comentaba, la moralidad está sujeta a lo que la sociedad cree o considera que está bien. ¿Sí? Entonces, respete la dignidad humana, haga cosas que se consideren dignas de ser parte de la norma, de ser parte de los principios generales de todo el mundo. De esa manera nos dice, nosotros vamos a incentivar, o bueno, de hecho, de esta forma, esta corriente específicamente incentiva en su momento los derechos humanos y también un poco de la política, ¿no? Recuerde que ciertas cosas dentro del aspecto de la política son leyes como que humanitarias, como para que el ser humano pueda seguir manteniendo estas condiciones de ser humano y demás, ¿no? Entonces, esta forma de pensar, la ética kantoniana, incentivó en su momento o en su época esta parte de los derechos humanos y demás, ¿no? La capacidad de ser universalizado está la moralidad práctica humana que nosotros debemos practicar. Vamos al siguiente filósofo con otra corriente que es el idealismo, ¿sí? De igual manera, Hegel es uno de los filósofos que
se están estudiando actualmente, ¿no? Y que de igual manera han influido muchísimo dentro de este aspecto. Vamos a ver incluso que nosotros utilizamos o analizamos el método que propone para llegar a conocer la realidad y la verdad. Entonces, Georgi Friedrich Hegel fue un científico de igual manera alemán, él vivió de 1970 a 1831, que creó un sistema idealista. Ya, cuando yo ya hablo de ideas, usted ya se puede ir imaginando más o menos a qué va relacionado este tipo de corriente, ¿sí? Un sistema idealista riguroso que trata de explicar el ser desde la dialéctica, fenomenología del espíritu, y fenomenología del espíritu es la principal de sus obras, ¿ya? Entonces, Hegel en específico ya se vuelve o establece un idealismo, ¿sí? La idea de conocer en específico el mundo o la razón o las, digamos, las pautas, las razones por las cuales nos encontramos dentro del mundo y demás. Entonces, dentro de su filosofía existe un proceso bastante complejo para la realización de diferentes ideas, ¿sí? Y también fue inspirado de igual manera por Kant para la creación de sus obras como la fenomenología del espíritu, ¿no? Entonces, aquí, como usted puede ver, dentro de la dialéctica que tenemos dentro de este tipo de corriente filosófica, tenemos también la tesis, la antitesis y la síntesis, ¿sí? Que son parte de la ley de la dialéctica que nos establece. Y nos dice que es un mecanismo según el cual el absoluto evoluciona. Entonces vamos a identificar primero cuáles son estos tres aspectos que conforman el método dialéctico que propone Kant. Entonces, tal vez usted ya en, ¿qué será? El lenguaje debió ver tal vez que es una tesis, que es una antitesis y que es una síntesis. En el caso de que no, vamos a trabajar aquí, ¿ya? La tesis, por ejemplo, usted habrá escuchado que ahí en las universidades les mandan a hacer una tesis, ¿ya? Está por ahí relacionado, pero es un poco más pequeño. La tesis, anotará, se va a referir a una idea, ¿sí? Entonces, no sé, yo tengo la tesis de realizar la democracia, una investigación sobre la democracia en el país. Entonces, tengo la idea, ¿sí? O el estado inicial de la realidad también se la llama, pero es específicamente la tesis es una idea, ¿sí? Luego viene la antitesis. La antitesis va a ser la contradicción, como su nombre lo dice, al principio, anti, ¿sí? Es decir, en contra de o la ausencia de. Entonces, la antitesis va a ser la contradicción de la idea que usted va a desarrollar, ¿sí? Entonces, ahí dentro de la antitesis, por ejemplo, yo voy a ir en contra, por ejemplo, digo la democracia en el Ecuador, esa es mi idea para desarrollar, entonces la antítesis va a ser un argumento que vaya en contra específicamente de eso. No existe la democracia en el Ecuador, puesto que, me invento, verán ahorita, puesto que, no sé, el sistema electoral es fraudulento, no refleja el deseo popular, los votos fueron alterados, no sé, no se manejó adecuadamente el sistema de conteo de votos, etcétera. Ya me invento algo. Mientras que la síntesis, en cambio, va a ser la contradicción a la antitesis, ¿sí? Que es una nueva forma de desarrollar la realidad. Entonces, yo puedo decir, ahí, la democracia en el país está afectada, ¿sí? Sin embargo, existen ciertos rasgos. Entonces, la antitesis va a ser el contraargumento, puede ser, o puede usted observarlo de esa manera, el contraargumento de la antitesis. Es decir, voy a negar o voy a contradecir específicamente lo que yo me propuse anteriormente para construir una realidad más compleja. Y digo, ok, en el Ecuador sí existe el proceso democrático, las personas sí acuden a las urnas a votar para elegir a sus representantes. Sin embargo, el sistema es el que se encuentra mal o el que se encuentra manipulado. Por tanto, lo que no existe es el respeto a la, no sé, al deseo, al derecho del pueblo de elegir a su gobernante. Entonces, mire,
Para Hegel, nosotros podemos construir una realidad mucho más compleja mediante la utilización de este método, que es el método dialéctico, en donde yo utilizo estos tres aspectos, ¿no? La tesis, que es la idea, la antítesis, que es la contradicción de la idea, y la síntesis, que me permite a mí ya, en base al análisis de las dos anteriores, construir una realidad mucho más desarrollada, mucho más enfocada o más desarrollada para yo poder conocer la realidad en la que estoy, en la que me encuentro. ¿Sí? Entonces, el proceso dialéctico me permite a mí, mediante el juego, ¿sí? O la interacción entre los diferentes conocimientos o los diferentes elementos que voy a tener en mi idea, generar un proceso de realidad y entiendo una realidad totalmente diferente que va a estar respondiendo al tiempo en el que me encuentro y va a ser considerada como un absoluto. Entonces, aquí así ya tengo la realidad o el pensamiento absoluto, ¿no? Que es, el absoluto es la totalidad en donde yo, a través de mi forma de pensamiento y a través del análisis que realicé mediante la aplicación de la antítesis y la tesis, yo identifico cuál está en este caso correcto, o sea, cómo es que ha evolucionado algo a través del tiempo, algo que tal vez puede considerarse como finito o infinito. Sí, entonces, digamos, el proceso de gobierno es infinito, siempre se manifiesta, siempre se ha presentado dentro de diferentes sociedades, sin embargo, no tenemos una democracia, sí, particular, concreto dentro de todo el proceso político, dentro de todas las formas de gobierno que se han venido desarrollando en la historia, sino que es nuevo, es algo que estamos aplicando actualmente. Entonces, mire, mediante este aspecto yo puedo desarrollar un montón mediante esta forma, mediante este método yo puedo desarrollar la realidad o la noción de la realidad mucho más compleja. ¿Sí? Mucho más profunda, mucho más pensado, tomando en cuenta variables, tomando en cuenta la realidad anterior versus la realidad de ahora. ¿Sí? De igual manera, la obra de Hegel, que es la fenomenología del espíritu, también dentro de su obra se establece la conciencia humana. Se habla de la conciencia humana, que es la realidad o la realización más alta que puede tener el ser humano. Y le otorga, por así decirlo, a la conciencia el nombre de autoconciencia. Sí, es decir, que usted va a controlar esa pequeña vocecita o esa influencia que usted va a tener sobre los demás. Sí, o por ejemplo, yo le dije algo malo a alguien. Tengo mi conciencia, sí, que usted solito se autorregula y dice, no, pues eso está mal o yo actué mal y tengo la libertad de encontrar, en este caso, las formas para reparar, ¿sí? Para asociarme libremente y racionalmente con otra persona, o por otro lado también tengo la libertad de actuar de forma arbitraria con las personas. Entonces nos dice también dentro de la fenomenología del estudio que usted tiene la libertad individual de actuar como guste. ¿Sí? Yo tengo la libertad de asociarme con otra persona de manera adecuada o tengo la capacidad, ¿sí? De no, digamos así, como que de apagar mi conciencia, de no sentirme mal porque hice algo en específico, no sé, hice algo malo y culpé a otra persona, entonces mi conciencia, como esa pequeña vocecita que yo tengo, entonces me dice, esto está mal, esto no se hace, o algo en específico, ¿no? Que me puede decir. Pero si yo tengo la libertad de igual manera de callar o de apaciguar de algún momento o de alguna manera esta conciencia que voy a tener. ¿Sí? Entonces a eso también se refiere dentro del espíritu, dentro de la fenomenología, esta obra que realizó Hegel. ¿Ya? Vamos entonces a la siguiente. Aquí de igual manera tenemos la ruedita o cómo funciona el método que nos comentaba anteriormente, ¿no? Aquí tengo tesis, la idea en específico, la antítesis, la contradicción, ¿sí? De la idea principal y la síntesis que uno de estas dos y yo ya creo como tal una nueva realidad mucho más compleja. Idea pura es la tesis, ¿no? La democracia en base a la lógica.
Luego tengo la antítesis, cuál es la naturaleza en realidad de la democracia, existe o no existe, cómo funciona en realidad. Y la síntesis, que en este caso es el espíritu, es lo que yo estoy creando en base a los dos conocimientos previos o en base a estas dos ideas previas que yo tengo y que en realidad se va a convertir en el conocimiento verdadero, en el que me dé una nueva perspectiva de todo lo que me rodea, de la realidad que yo estoy teniendo en el momento, ¿sí? Tenemos la filosofía de derecho de Hegel. Para los que vayan a estudiar derecho, abogacía posteriormente, dentro de cualquier universidad, Hegel también es uno de los autores, ¿no?, que establece o que influye de cierta manera los derechos y la moralidad. Entonces también es un aspecto para analizarlo, ¿no?, dentro de la rama. Nos dice que Hegel establece la diferencia entre derecho y moralidad. Recuerde que anteriormente para Kant solamente la moralidad era la base o la regla en la que usted podía actuar, ¿no? Y en base también al humanismo, tomando en cuenta o haciendo este llamado. Entonces nos dan dos aspectos principales. Anotará. El primero es el conjunto de normas extrínsecas que son impuestas por individuos de modo imperativo, ¿sí? El derecho. Y el segundo, por el contrario, es la suma de las normas objetivas colectivas de la conciencia personal. Reconoce desde dentro. Entonces, la moralidad, usted ya sabe que son las normas que la sociedad en este caso me va imponiendo. Y el derecho nos dice ya es el conjunto de normas. Usted sabe que para que usted tenga el derecho a la vida, tiene que existir un montón de normas, de pautas, de pequeñas legislaciones para que dentro de la Constitución conste como tal ese derecho, para que se respete como tal el derecho a la vida. Entonces nos dice que el derecho es un conjunto de normas extrínsecas que son impuestas a los individuos. Es decir, no nace de usted, no dice, ah, no, la sociedad me dice que está mal robar, entonces sí. Yo también lo analizo, está mal quitar a una persona las cosas, entonces lo voy asimilando como mío, lo voy percibiendo, me voy adueñando de esta idea. Mientras que el derecho, usted tiene el derecho de, no sé, de tener una familia. Son cosas que me están imponiendo. Yo puedo tener una visión o una noción de que no, un niño o una persona no necesita tener una familia para tener un buen vivir, por ejemplo. No necesita. Entonces son cosas que me van imponiendo. Y en el caso de, puedo tener sanciones incluso, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, no respete el derecho a la vida, entonces tengo sanciones posteriormente. Ya nos vamos a quedar hasta ahí porque ya se acabó la hora. La siguiente clase ya concluimos con el tema, ¿sí? Y ya, chicos, les habilité también las actividades aquí de tareas, como ya vamos a concluir unidad 2, para que puedan rendir las evaluaciones de filosofía de unidad 2 y unidad 1 y 2. Ya les voy a modificar la fecha para que lo puedan realizar, ¿listo? Ya, chicos, hasta aquí nos quedamos esta clase. Subirán la fotito que tiene de educación física para que ya esté tranquilo, ahí no tenga dificultades, ¿ya? Chao, chicos, nos vemos Gracias. en clase. Gracias, Bye. licenciada.